¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver un tema nuevo y muy interesante. Es el tema de integración definida en el cálculo de volúmenes. Ya vimos en ocasiones anteriores cómo calculamos el área definida entre una función y uno de los ejes, o bien cuando el área definida cuando dos funciones intersectan y están definidas precisamente por sus intersecciones. Ahora vamos a ver cómo se calculan los volúmenes. ¿Qué significa esto? Imagínense que tenemos una función, esta función que es f de x, limitada entre los límites a y b, entre el eje de las y y el eje de las x. Esta es la función f de x limitada entre estos dos límites. ¿Qué sucedería si decimos que esta función, imagínense esta función, que girara, que le diera la vuelta, que girara alrededor, por ejemplo, del eje de las x? ¿Se imaginan cómo empezaría a girar toda la función esa alrededor del eje de las x, así? Rápido. ¿Qué figura, qué forma realizaría? ¿Qué se forma? Imagínense que tuviéramos algo así. Esta es la función, y entonces por acá, por abajo se vería algo así, y aquí veríamos pues algo así, cuando esto estuviera girando en el eje de las x, y esto estuviera girando, imagínense que girara a gran velocidad. Esta función, verían una figura de esta forma, ¿de acuerdo? Girando esto sobre el eje de las x, que le estuviera dando vueltas y vueltas, veríamos una función, una figura volumétrica de esta forma. Esta forma se llamaría, o se llama más bien, sólido de revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Ustedes recuerdan revolución? Una revolución es una vuelta. Las revoluciones son vueltas, ¿sí? Cuando un motor les dicen a ustedes que gira 1600 revoluciones por minuto, significa que gira 1600 veces sobre su propio eje en un minuto. Entonces, bueno, este es un sólido de revolución. Y el eje en el que gira se llama eje de revolución. ¿De acuerdo? Este eje en el que gira se llama eje de revolución, y el sólido que se forma cuando la función está girando es un sólido de revolución. Muy bien. Pues este volumen del sólido que se está formando lo podemos calcular, lo podemos saber. Imagínense ustedes, se puede encontrar el volumen de esa figura, que difícilmente podremos encontrarlo con una forma tradicional para encontrar el volumen. Todos saben, por ejemplo, cómo se encuentra el volumen de un cilindro. Pues sí, el volumen de un cilindro es el área de la base, que es una circunferencia, por la altura. Esto es pi por radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un cilindro. El volumen de un cubo, pues el volumen de un cubo es lado por lado, o sea, el área de la base por la altura es el volumen de un cubo, ¿de acuerdo? Pero el volumen de una figura como esta no habría forma de encontrarla. No sabríamos cómo se puede encontrar el volumen de esta figura, pero se puede encontrar el volumen por medio de la integral definida, integrando. Y de una manera muy sencilla se puede encontrar el volumen, jóvenes. Entonces el concepto principal es aquí que entendamos que si tenemos una función delimitada perfectamente por dos límites, y esta función puede girar en el eje de las x, o bien también puede girar en el eje de las y, ¿sí? De manera vertical puede girar en cualquiera de los dos ejes, y la figura que se forma cuando está girando, ese sólido que se forma, que es un sólido de revolución, podemos encontrar el volumen. ¿Cómo encontramos el volumen? Pues es muy sencillo. Cuando gira sobre el eje de las x o el eje de las y, hay una forma muy definida para encontrar el volumen, que es el método del disco.
Para que quede todo perfectamente claro, imagínense que aquí tenemos el eje X y Y tenemos un rectángulo, ¿de acuerdo? Un rectángulo que tiene por base el incremento de W, o sea, este pedacito pues puede variar, por eso lo ponemos como incremento W, y de altura tiene un radio, desde aquí hasta acá, y va a girar esto sobre el eje de las X. ¿Se imaginan ese rectángulo girando sobre el eje de las X? ¿Qué se forma cuando ese rectángulo está girando sobre el eje de las X? ¿Qué figura se forma? Exactamente, pues de entrada se forma un disco. Queda medio chueco, pero no se preocupen. Aquí lo ponemos. Se forma un disco. Cuando está girando, ¿sí lo ven todos? El disco que se forma cuando esto está girando en el eje de las X. Ese es el método del disco. Vamos a ver cómo se calcula el volumen para encontrar por medio de la integral definida, cómo encontramos el volumen. Muy bien, pues si este disco está girando, de ese rectángulo que está generando el disco, ¿cómo encontrarían ustedes el volumen de ese disco? Efectivamente es un cilindro acostado, ¿lo ven? Sería igual el volumen de ese disco a el área de la base, que es la circunferencia, por la altura, que es del delta W. Y si este es el radio, entonces el volumen de este disco sería pi por el radio al cuadrado, que es el área de la base, una circunferencia, por el incremento en W. ¿Sí? Por el incremento en W es el ancho que tiene este disco. Y así, de esta manera, calculamos el volumen de ese disco. Muy bien.